y señores de los medios de comunicación, les agradecemos ampliamente que nos acompañen a esta conferencia de prensa y que nos auxilien a divulgar las decisiones que el gobierno federal, en conjunto con los gobiernos estatales, hemos tomado hoy ante la epidemia de influenza H1N1 que estamos viviendo. Considero importante mencionarles que hoy por la mañana en la residencia oficial de Los Pinos, el señor presidente Felipe Calderón recibió a los gobernadores y gobernadoras de todos los estados de la República y al jefe de gobierno del Distrito Federal, con el fin de analizar el estado actual de la contingencia, sus repercusiones desde el punto de vista sanitario, de educación, económico y turístico, entre otros, así como las acciones a instrumentar para progresivamente ir volviendo a la normalidad las actividades de la población. En esa reunión se hizo hincapié en la importancia del flujo de información de los estados a la federación y viceversa, así como del hecho de que el retorno a la normalidad debe ser progresivo y acompañarse especialmente de medidas de orientación a los maestros, los escolares, los trabajadores, los empresarios, en fin, a la ciudadanía en general, y que resulta fundamental el reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y de prevención, estas últimas definidas en los manuales que describen los lineamientos de prevención y control en materia de influenza H1N1 para restaurantes, centros de trabajo, centros de reunión cerrados, transporte, así como el manual para directivos escolares con orientación sanitaria para superar la contingencia y la guía para directivos de plantel con acciones para enfrentar la contingencia. Las conclusiones del análisis del estado actual de la epidemia fueron: primero, se observa una tendencia descendente para casos sospechosos y confirmados de influenza H1N1. Segundo, no se ha observado un crecimiento ni geométrico ni exponencial. Tercero, las medidas adoptadas por el gobierno federal y el trabajo responsable de las entidades federativas y la sociedad han sido efectivas. Cuarto, contamos con medicamento suficiente, más de 1.466.000 tratamientos específicos para destruir al virus, es decir, de oseltamivir. 5. La experiencia de México será crucial para la toma de decisiones en otros países para el control de la epidemia. En función de lo anterior y con la plena conciencia de que estamos viviendo una experiencia inédita y que el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica es la piedra angular para detectar rebrotes y controlarlos, así como que la participación ciudadana será fundamental para mantenernos en control, se propusieron las siguientes consideraciones que fueron aceptadas por los ejecutivos estatales. Primero, considerar la flexibilización de las medidas de distanciamiento social a través de los siguientes pasos. A. Regreso escalonado a las actividades educativas. Educación media superior, es decir, bachillerato, superior y de posgrado, a partir del día 7 de mayo. Reiniciar las actividades en escuelas primarias, secundarias, guarderías y centros de rehabilitación a partir del 11 de mayo, con actividades de preparación previas que serán comentadas por el secretario de Educación, así como aislamiento voluntario de profesores, alumnos y personal que presente sintomatología compatible con el padecimiento, además de los filtros escolares que serán establecidos. B. Reanudar, como estaba previsto el día 6 de mayo, las labores del sector público y privado, con las recomendaciones en materia de salud e higiene en el trabajo que señalará el secretario del ramo. C. Continuar con la promoción de la salud mediante el lavado de manos, estornudo de etiqueta, evitar lugares concurridos, mantener ventilada la casa y limpias las cubiertas de cocina y evitar el saludo de mano y beso, entre otras. D. No relajar la vigilancia epidemiológica mediante el reporte diario de casos sospechosos, probables y confirmados, los muestreos para influenza H1N1 en el primer nivel de atención, el procesamiento de pruebas moleculares
y el análisis diario de la información. Continuar con la alerta epidemiológica hasta que la presencia de casos sea esporádica. Todas estas recomendaciones estarán sujetas a endurecimiento de las mismas en los casos particulares, municipios, por ejemplo, donde se presenten nuevos brotes. Sabemos de la posibilidad de que hubiera un incremento leve o moderado del número de casos ante estas acciones, pero también estamos conscientes de la importancia de la reactivación económica y del retorno a la normalidad de la vida diaria de todos los mexicanos. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el maestro Alonso Lujambio. Gracias, buenas tardes. El señor secretario de Salud, en ejercicio de sus atribuciones, ha determinado que estamos en condiciones de regresar a la escuela. En consecuencia, el presidente de la República ha decidido que para que los padres de familia y la comunidad educativa en general cuenten con elementos que les permitan tener la tranquilidad de que sus hijos regresan a un ambiente seguro y saludable, el regreso a clases se realizará de manera escalonada y gradual. Voy a explicar más adelante qué significa escalonada y gradual, llevando a cabo las medidas preventivas de cuidado, de limpieza, de protección que la circunstancia exige. En la Secretaría de Educación Pública vamos a seguir al pie de la letra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, de la Secretaría de Salud. ¿Qué queremos decir con un regreso escalonado? En primer lugar, llamamos escalonado al regreso porque media superior y superior, es decir, la educación del bachillerato, de las preparatorias y las universidades, van a regresar el jueves 7 de mayo, ya lo decía el señor secretario de Salud. Y posteriormente, el lunes 11 de mayo, regresará educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y debo subrayar algo que ya dijo el señor secretario de Salud, también la educación inicial, las guarderías, de modo pues que las guarderías, la educación inicial y por otro lado toda la educación básica, preescolar, primaria y secundaria van a regresar el lunes 11, por lo tanto tenemos un escalonamiento, pero también tenemos una gradualidad, porque el regreso no va a ser abrupto, vamos a preparar el regreso en los dos espacios mencionados. En media superior y superior vamos a regresar el 7, ciertamente, pero el martes 5 de mayo y el miércoles 6 de mayo, es decir, los 2 días previos al regreso, se van a desarrollar un conjunto muy importante de actividades que voy a señalar a continuación. Por otro lado, gradualmente también se llegará a recuperar, a restablecer las actividades educativas en educación básica, porque el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 vamos a desplegar estas labores de preparación que a continuación menciono. En primer lugar, la representación de los municipios, el jefe de jurisdicción sanitaria, el supervisor de la zona escolar, los directores de las escuelas de la zona, un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, todos los involucrados en la vida escolar por zona se van a reunir, en primer lugar, para ubicar para cada escuela cuál es el centro de salud que está más cercano al ámbito de la escuela, para la eventualidad de tener que enviar algún alumno para allá. Es muy importante esto, tener certeza en todos los ámbitos escolares de cuál es el centro de salud más cercano, insisto, para la eventualidad de que haya que llamar a los padres de familia de un chiquillo y mandarlo, por supuesto, al centro de salud correspondiente. Otra labor de especial relevancia que va a tener lugar previo al regreso a clase es no solo esta, sino la limpieza de los centros escolares. Esto es una labor muy importante. La Secretaría de Educación Pública va a entregarle a los gobiernos de los estados 200 millones de pesos para que todas las escuelas del país, especialmente en básica,
tengan detergente, jabón, cloro, en fin, todo lo que necesitan para desplegar esta acción de limpieza exhaustiva de las escuelas en estos días de preparación. Por otro lado, vamos a generar las condiciones en estos días, junto con los padres de familia, para organizar lo que se llama en la literatura, en la práctica en estos casos, y muy especialmente recomendado por la Secretaría de Salud, el filtro escolar. Antes de mencionar qué es el filtro escolar, déjenme decirles de manera muy enfática que antes de que se opere el filtro escolar hay un filtro previo, que es muy importante, y es el que se da en el ámbito de la familia. Los niños y los jóvenes deben comunicar a sus padres cualquier síntoma que se les presente, y los padres estar muy atentos al estado de salud de sus hijos. Lo que queremos, pues, y quiero enfatizarlo, es que los padres de familia no manden a sus hijos a la escuela ante el menor síntoma, cualquier catarrito, cualquier tos, todo lo que se le parezca a una gripa, como le solemos llamar, o nuestra gripe, todo lo que se le parezca a eso, es mejor que el niño no asista a la escuela. Lo mismo, por supuesto, para maestros, para personal de apoyo en las escuelas. Es decir, tiene que haber la disposición de las familias de no mandar a sus hijos, insisto, con el mínimo síntoma. Seamos muy cuidadosos, pues, en esto. Después viene el filtro escolar. ¿En qué consiste el filtro escolar? Es un protocolo muy sencillo que nos ha recomendado con toda puntualidad la Secretaría de Salud, que consiste básicamente en que padres de familia y directivos de la escuela, eventualmente maestros, 5, 6, 7, quizá más, quizá menos, dependiendo del tamaño de la escuela, se colocan a la entrada de la escuela, en el lugar mejor donde no cause problemas, y van a ir con un protocolo muy sencillo, haciéndole 3, 4 preguntas a cada niño para saber que está en buenas condiciones y que pase a la escuela. Este es un protocolo que se ha usado en otros países y que es muy importante que recuperemos en México. El filtro escolar, ¿qué produce? ¿Qué pretende producir? Pues precisamente la posibilidad, minimizar la posibilidad de que cualquier niño con algún síntoma se presente finalmente en la escuela y entre a la escuela. Si es el caso, que será seguramente, dado los datos que tiene el señor secretario de Salud, serán realmente pocos los casos en donde el niño tenga que ser separado, se lleva a la dirección de la escuela, se llama a sus padres para que vengan por él y lo pongan a disposición de los médicos en los centros de salud. El filtro, pues, es un protocolo sencillo, va a ser ágil, va a ser muy importante. El otro elemento que está establecido aquí, todo esto que les estoy contando está en el manual para directivos escolares. Esto se está repartiendo en los próximos días, millones de ejemplares de este pequeño manual. Ya está en internet, aquí está la explicación de todo lo que estoy diciendo. Debo, pues, enfatizar que el siguiente paso es muy importante también, y es el monitoreo del maestro de la salud de sus alumnos. Una permanente revisión del estado que guardan sus alumnos nos va a permitir ya dentro de la escuela eventualmente identificar alguna sintomatología que permita, pues, que los niños vayan desde ese ámbito, pues, a la dirección escolar y de ahí eventualmente a sus propias casas. Esto respecto de los elementos básicos generales que están incluidos, insisto, en el manual para directivos escolares que hemos desarrollado en los últimos días con la Secretaría de Salud y también en comunicación con las autoridades escolares de todo el país, de las 32 entidades federativas. Debo hacer 2 o 3 apuntes, si me lo permiten, para dejar el uso de la palabra a mis colegas. Vamos a hacer todo para garantizar el cumplimiento del calendario escolar. Estamos por definir con precisión si aumentamos días a la jornada escolar y cuántos días sería esto, o si eventualmente hacemos una pequeña ampliación de 3, 4 días al ciclo. No vemos en principio ningún problema. Vamos a cumplir con el calendario y con todas las actividades de los programas escolares, de modo que podemos darle certeza a las familias que las 800 horas del programa serán cubiertas a cabalidad. Creo que es de especial relevancia subrayar, pues, que incluso en los casos del Distrito Federal, del Estado de México y de San Luis Potosí, donde hay un ajuste diferente al conjunto del país porque arrancaron la interrupción de las clases un poco antes, también estamos, pues, en aptitud, y hicimos los cálculos de recuperar todo aquello que se ha perdido. No es mucho.
Debo decir finalmente que vemos con gusto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se haya expresado ya públicamente a favor de todas las medidas que se hayan de adoptar y ha mostrado en todo momento una actitud cooperativa para que todos estos ajustes los podamos realizar con eficacia en todo momento, cuidando la salud de los niños, de las niñas de México y con la mirada puesta en el horizonte, de manera que creemos las condiciones de confianza social, de práctica cotidiana, de protección en la escuela, para que la escuela vuelva a funcionar en condiciones, insisto, que generen confianza a todas las familias mexicanas. Gracias. Tiene la palabra el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía. Muy buenas tardes. En esta entrada a clases y en esta reactivación de la vida económica, la Secretaría de Economía ha estado en contacto permanente con los principales sectores productivos del país para asegurar que la producción, distribución y abasto de alimentos y medicamentos necesarios estén disponibles para toda la población. En este sentido, hemos tenido un contacto muy de cerca con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y los principales distribuidores de medicinas para que tengan abastecida toda la cadena de farmacias y de tiendas de autoservicio con todo lo necesario para este regreso a clases y para la reactivación de la vida productiva. También estamos tomando medidas para facilitar y abaratar la importación de medicamentos antivirales, equipos médicos, productos higiénicos y demás artículos necesarios para seguir las acciones de prevención, aumentando la oferta de esos insumos, complementando lo que ya tenemos en el país y favoreceremos precios competitivos. En segundo lugar, estamos ya realizando gestiones necesarias para que la exportación de productos nacionales no enfrente obstáculos injustificados hacia el exterior. A través de nuestras oficinas en el exterior y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos establecido una estrategia para contrarrestar el impacto negativo que pudiera tener la imagen de México en el exterior. Seguiremos adelante con la promoción de México y en particular en las ferias y exposiciones internacionales próximas como la de Londres, Atlanta, Chicago, Shanghái y Los Ángeles. También acudiremos a la Organización Mundial de Comercio para expresar nuestro firme desacuerdo con las restricciones que han impuesto algunos países al acceso de productos porcícolas de nuestro país. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha establecido claramente que no existe justificación para restringir el comercio de productos derivados del puerco. La transmisión del virus es de humano a humano y no tiene que ver con la porcicultura nacional o la de nuestros socios de Norteamérica. La propia Organización Mundial de Salud ha señalado que quien consuma productos porcícolas no está en riesgo de contraer el virus. Mis colegas, los secretarios Córdoba y Cárdenas de Salud y Zagarpa respectivamente, han sido igualmente enfáticos en ello. No permitiremos que se impongan barreras injustificadas a las exportaciones mexicanas y defenderemos el espacio que la calidad de nuestros productos merece en todo lugar. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Miren, en preparación a la vuelta a la normalidad, tanto en materia educativa como en materia económica y laboral, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha elaborado este proyecto de guía de recomendaciones para instrumentar el plan de emergencia en los centros de trabajo por la epidemia de influenza y que contiene los lineamientos que dictó la Secretaría de Salud y que dio a conocer el día de ayer, y además tiene como base la guía que se elaboró para los centros de trabajo ante la emergencia de influenza por parte de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y eso se hizo con base en la estrategia operativa multisectorial del Plan Nacional para la Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza.
Hemos distinguido en esta guía 6 apartados que van desde la planeación y dirección, capacitación e información, medidas de prevención, medidas de protección, políticas temporales y supervisión y vigilancia. Y esto lo estamos dictando para que los empleadores y sobre todo los trabajadores lo puedan llevar al cabo a través de 2 mecanismos: los servicios preventivos de medicina del trabajo en los propios centros de trabajo y también las comisiones mixtas de seguridad e higiene que deben existir en dichos centros de trabajo. Pero además, con base en estándares internacionales, hemos distinguido estos 6 grandes capítulos relacionados con todas estas áreas para 4 tipos de centros de trabajo de acuerdo con su riesgo: muy alto, alto, medio y bajo. Y bueno, también están relacionados todos estos conceptos con las 6 fases a las que se requiere el ciclo epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. Esta guía, este es un proyecto de guía que ya van a poder encontrar hoy en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero va a ser, en su caso, ratificada o adicionada el próximo viernes a las 11 horas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde vamos a reunir a la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que, como ya lo hemos comentado, es un órgano tripartita donde participan las organizaciones de trabajadores, de empleadores, el gobierno federal, y que tiene por objeto estudiar y proponer las medidas preventivas para abatir riesgos de trabajo en todos los centros de trabajo. Cabe destacar que esta guía, por su naturaleza y desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que emite son una serie de recomendaciones. Que, bueno, pues cada uno de los centros de trabajo tendrá al máximo de sus capacidades, recursos, posibilidades y desde luego de su naturaleza hacer propios, pues para dar una mayor efectividad en su resultado y contribuir también en la medida de esas posibilidades a la mitigación general del efecto que estamos persiguiendo. Esto no quiere decir que el resto de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, que vienen desde la Constitución General de la República, que pasan por la Ley Federal del Trabajo y que luego aterrizan en una gran cantidad de normas oficiales mexicanas en la materia, dejen de ser exigibles. Puntualmente lo reitero, toda la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo seguirá siendo exigible y hoy más que nunca verificable. Pero esto, que es un proyecto de guía de recomendaciones, como su nombre lo indica, y frente a esta emergencia sanitaria, lo que pretende es ayudar a los centros de trabajo a un mejor desempeño durante esta contingencia. Ahora bien, de cara a lo que será en estos próximos días, toda vez que por lo que hace a guarderías, preescolar, primaria y secundaria, nuestros niños y jóvenes todavía no entrarán a clases en esta misma semana, quiero reiterar lo siguiente: a los empleadores un nuevo llamado. Así como ya lo vimos en su actuación de los días pasados, antes del 1 de mayo, donde mostraron la sensibilidad, flexibilidad e intolerancia en la enorme mayoría de los casos con sus trabajadores, padres de familia, que tuvieron retardos o que definitivamente no pudieron llegar precisamente por estar atendiendo a sus hijos al no tener con quién dejarlos bajo buen resguardo. Estamos pidiendo exactamente el mismo tratamiento: sensibilidad, flexibilidad y tolerancia para con sus trabajadores, que sean padres o madres de familia, para efectos de que aun si se presentan retardos o ausencias en miércoles, jueves y viernes, no descuenten el día o no apliquen los descuentos por retardos en los que pudieran incurrir sus trabajadores. Segundo, con base nuevamente en el artículo 166 y 167 de la Ley Federal del Trabajo, siguiendo además las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en esta materia, y en tanto prevalezca, aquí no solamente es para estos próximos 3 días, en tanto prevalezca la fase 5 de la Organización Mundial de la Salud, es que las mujeres trabajadoras en periodo de gestación, es decir, embarazadas, o en periodo de lactancia, deben ser excusadas de prestar sus servicios en empresas o establecimientos sin afectar por ello su salario, prestaciones o derechos. Todos los centros de trabajo, por otro lado, y como ya se dice puntualmente en esta guía de recomendaciones,
Deben contar con los servicios básicos de higiene personal para el lavado de manos, con agua y jabón, ventilación, mantenimiento de aire acondicionado, iluminación natural, limpieza en objetos y utensilios, mobiliario y en general, condiciones óptimas de seguridad y salud en el uso de instrumentos y herramientas de trabajo. Nuevamente los invito a que conozcan puntualmente esta guía de recomendaciones. También se les está invitando a los empleadores, a los patrones, para que en caso de que identifiquen como un primer filtro en su centro de trabajo a cualquier trabajador que presente cualquiera de los síntomas que pudieran configurar el cuadro de influenza al que nos hemos venido refiriendo, de inmediato lo aíslen respecto de los demás trabajadores y lo remitan al centro de salud que le corresponda para ser examinado, para que se le aplique en su caso el tratamiento que corresponda y desde luego para que obtenga el certificado de incapacidad de que se trate. A los trabajadores nuevamente un llamado, no presentarse a su centro de trabajo si es que muestran alguno de los síntomas que pudieran advertir la presencia de este cuadro de influenza descrito por nuestras autoridades sanitarias, y más bien lo que deben hacer es acudir de inmediato a su centro de salud al que les corresponda para el examen o tratamiento correspondiente. También se reitera que durante estos próximos días no lleven a sus hijos a los centros de trabajo. Nuevamente es preferible excusarse de asistir al trabajo, explicar tal situación a sus empleadores o patrones, pero no exponer a sus hijos llevándolos a los centros de trabajo durante estos próximos días. Y desde luego le estamos invitando a seguir todas las instrucciones y a someterse a la capacitación que dicten los empleadores, que a su vez derivan de esta guía de recomendaciones y demás disposiciones del sector salud para efectos de contribuir a la mitigación de esta epidemia. Por último, les indico que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluirá el día de mañana, 5 de mayo, con estas visitas de inspección extraordinarias que ha venido realizando con motivo del acuerdo de suspensión de actividades que dictó el señor secretario de Salud el pasado jueves 30 de abril y que a partir del próximo miércoles 6 iniciaremos visitas de inspección extraordinarias, pero para verificar el cabal y estricto cumplimiento, insisto, hoy más que nunca, sobre las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Por su atención, muchas gracias.